A mí me gusta pensar en las 3 personas de la Trinidad sentadas en una mesa de conferencias, planeando la salvación de la humanidad. Requería una sangre perfecta, sin pecado. Perfecta sangre. Solo el Hijo de Dios podía dar la medida para eso. Y Jesús dijo: yo iré, tomaré la forma de carne, tomaré la forma del hombre. Absoluta deidad, absoluta divinidad, el mismo Hijo del Dios viviente. Pero para pagar el precio de la salvación de los hombres, se necesitaría a aquel que viniera en forma de carne. Antes de que Dios dijera a su Hijo, antes de que Jesús consintiera en venir, Él se entregó primero, dice la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Esto, amigos, forma parte de nuestros libros Perlas de Sabiduría y el Espíritu Santo, enseñanzas de Kathryn Kuhlman. Lo pueden encontrar en Amazon en formato físico y en formato digital. Les dejamos el link en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado. Esperemos que los disfruten y les sea de mucha bendición. Testimonio de sanidad de Stella Turner por Kathryn Kuhlman. Amber Turner no era una persona muy emocional. Sin embargo, cualquier hombre se pone nervioso cuando su esposa está en una mesa de operaciones y Herbert no era la excepción. Mientras esperaba el informe médico, la tensión aumentaba. Miró el reloj 1000 veces. Pensaba cuánto tiempo llevaba sacar la vesícula biliar. Cuando por fin vio acercarse a 2 cirujanos, al ver el rostro de los médicos, se llenó de temor. Antes de que él pudiera hacerles una pregunta, uno de ellos le dijo: siento muchísimo tener que decirle esto, señor Turner, pero su esposa tiene cáncer. Asombrado por un momento, Herbert quedó en silencio. Luego preguntó: ¿Dónde tiene el cáncer? ¿Lo sacaron todo? El cirujano movió la cabeza y con voz conmovida explicó: está por todo el cuerpo, el hígado, el estómago, la vesícula y el páncreas. El cáncer está tan esparcido y el estado de ella es tan grave que no pudimos operarla. ¿Cuánto tiempo le queda?, dijo Herbert con una voz que no parecía la suya. De 6 a 8 semanas, fue la respuesta. Va a poder salir del hospital en 9 o 10 días. Lo único que puede hacer por ella es mantenerla cómoda hasta que llegue su fin. Le pareció que el mundo se le caía encima. Herbert Turner, que trabajaba para el Departamento de Rentas Públicas en Massillon, Ohio, estuvo preocupado por su esposa durante algunos meses. Él notó que ella había perdido peso de 61 a 47 kilos. Notó que no podía comer, hasta que finalmente no retenía ni siquiera un caldo en el estómago, y la vio sufrir periodos frecuentes de un dolor indecible. Al ingresar al hospital el 25 de enero de 1952, él pensó que era una deficiencia en la vesícula la que le causaba todos estos trastornos.
Ahora el cirujano, uno de los 5 médicos presentes en la operación, confirmaba el peor de sus temores. Enviaron a Stella, de 49 años de edad, a su casa a esperar la muerte. Herbert preguntó: ¿le van a decir la verdad? El doctor movió la cabeza. No le vamos a decir nada ahora, dijo el médico. Cuando tengamos el informe completo del examen patológico, le vamos a decir que tiene un tumor maligno que no pudimos extraer en esta operación. Unos días más tarde, cuando le explicaron eso, la paciente no se engañó a sí misma ni por un momento. Ella entendió las complicaciones de un tumor inoperable. Después de 9 días internada en el hospital, Stella estaba lista para volver a casa el domingo. La noche del miércoles anterior a su llegada, Herbert, su hija y su cuñada estaban sentados en casa después de su visita al hospital. Estaban en silencio, llenos de tristeza por la inevitable muerte de Stella. De repente, la hermana de Stella dijo: escribamos una petición, una oración por Stella a Kathryn Kuhlman. Su cuñada, al ver a Herbert confuso, le explicó que una amiga le había mencionado los servicios y los programas de radio de Kathryn Kuhlman. La medicina no puede hacer nada, recordó su cuñada. Quizás esto sí. Herbert iba a la iglesia frecuentemente y ambos creían en la oración, pero ninguno de los dos había oído jamás acerca de la sanidad divina. Creíamos que esto ocurría solo en los tiempos bíblicos, dijo él. No sabíamos que esto podía suceder ahora. Al escuchar a su cuñada hablar de los servicios de sanidad divina de los viernes, Herbert dijo: entonces, ¿qué estamos esperando? Si mandamos el pedido de oración esta noche, va a llegar a tiempo para el culto del viernes. Así que escribieron el pedido de oración y a las 3 de la mañana Herbert fue a la estación de ferrocarril a poner la carta en el buzón. Yo estaba desesperado, dijo el señor Turner. Sabía que en lo único que podíamos poner nuestra fe era en Dios. Yo creía en el poder de la oración. Si era verdad que Dios hacía milagros hoy en día, y si todos los creyentes que se reunían en el auditorio Carnegie oraban por Stella, algo podía suceder. Cuando Stella salió del hospital 2 días después del servicio de sanidad, no sabía nada de la petición que habíamos enviado por ella. Stella ahora cree, al ver lo que sucedió, que su sanidad comenzó el domingo de madrugada, porque desde ese momento y cada 10 minutos durante 36 horas, mis intestinos comenzaron a expulsar todo el veneno de mi cuerpo, dijo ella. Una vez en casa, la condición de Stella coincidía con lo que dijeron los médicos. Sin embargo, su esposo, su hija y Stella misma, después de escuchar acerca de la sanidad divina y de los programas de radio, se mantuvieron firmes, a pesar de los síntomas adversos que Stella tenía. Mantuvieron la fe en que nada podía vencerlos y que ella se iba a sanar. Estaba casi postrada, tan débil y enferma que no podía levantarse de la cama. El dolor era insoportable sin los calmantes que los doctores le habían dado. Cuando estaban en el hospital, los médicos le dieron una receta y le dijeron: cuando se le terminen,
mande a su esposo para que le demos otra receta. Stella no supo, hasta después, que su hermana y 2 sobrinos iban a los cultos para orar por ella. 6 semanas después, llevaron a Stella a las reuniones después de que salió del hospital. Estaba tan enferma que dudaba si iba a sobrevivir en el viaje a Youngstown. Vomitó durante todo el camino y estaba demasiado débil como para caminar. Su esposo y su yerno la llevaron en brazos para entrar en el auditorio de Stambaugh, ya que pesaba solo 45 kilos. Yo sentí la presencia de Dios en esa primera reunión y experimenté su poder, dijo ella. Después de eso, cada domingo, sin importar cuán enferma estaba, viajaban a Youngstown. Aunque no fue sanada enseguida, su condición comenzó a mejorar lentamente. Durante meses no pudo comer más que unas cucharadas de caldo. Sin embargo, el tercer domingo, al regresar a casa, le pidió a su esposo que le comprara verduras frescas. Él se quejó. «¿Tú no puedes comer eso?» «Sí puedo», dijo ella. «Yo sé que puedo». Esa tarde se comió un buen plato de verduras y no le hizo mal. La semana siguiente le pidió a su esposo que la llevara a un restaurante de Youngstown. Cenó allí por primera vez y comió como no lo había podido hacer desde que comenzó su enfermedad. No había duda de que estaba mejorando. No obstante, seguía dolorida. Una noche, a principios de mayo, se le terminaron los calmantes. Entonces le pidió a su esposo que fuera a la farmacia a comprar. «Fui a la farmacia», dijo Herbert, «y de repente me pareció escuchar una voz que me decía: Stella no va a necesitar más esos calmantes». Di media vuelta y regresé con la receta en la mano. Nunca usó esa receta para comprar medicamentos. Desde ese día en adelante, Stella nunca más necesitó un analgésico. En meses recobró la fuerza totalmente. Y como dice Herbert, desde ese momento ella pudo trabajar más que 2 mujeres juntas. Limpió las paredes, cortó el césped. Al principio no podía hacer que parara de trabajar. Sí, dirá un escéptico. El cáncer es una enfermedad que a veces presenta periodos en que no se manifiesta ni se exterioriza. ¿Cómo sabe que no es eso lo que le sucedió? ¿Cómo puede usted asegurar que el cáncer ya no está en el cuerpo de esa mujer? Existen 3 razones. El 1 de junio de 1955, 3 años y medio después de la sanidad de Stella, se enfermó y el médico le diagnosticó otra vez trastornos en la vesícula. Ella no se preocupó porque sabía que lo que Dios sana, sigue sano. Y su esposo e hija estaban de acuerdo con su fe, con su confianza. Volvió al mismo hospital y la visitaron los mismos médicos que la atendieron antes. Le recomendaron una operación urgente. Ella aceptó operarse, aunque creía que estaba sanada para la gloria de Dios y que esto era una indisposición pasajera. Sin embargo, esta vez las cosas fueron muy diferentes cuando los médicos salieron de la sala de cirugía para hablar con el esposo. Una vez más los vio acercarse. Eran los mismos médicos que antes.
Al acercarse, observó la expresión en sus rostros para adivinar lo que dirían, pero esta vez el rostro de los médicos no estaba triste ni serio, sino que expresaban una mezcla entre alegría y asombro. ¿Qué pasó?, preguntó Herbert. El cáncer no está. Esa fue la respuesta. ¿Qué explicación tienen?, preguntó Herbert, ansioso. Los médicos contestaron: solo existe una explicación. Encontramos solo cicatrices, huellas de donde estuvo el cáncer. Los órganos que se dañaron ahora están completamente sanos y en perfecta condición. No había ninguna señal física de actividad cancerígena en el cuerpo de Stella Turner. Le hicieron exámenes en el laboratorio del Hospital Massillon para confirmar su diagnóstico. Pero esta vez, en vista de la situación, también mandaron muestras a un laboratorio de Columbus, Ohio. Los resultados dieron negativos. ¿Se habrán equivocado en el primer diagnóstico? No. Ninguno de los médicos aceptó esa posibilidad, porque 5 cirujanos estuvieron presentes en la primera operación y vieron con sus propios ojos la condición del cuerpo de la señora Turner. Puede que alguien pregunte por qué ella tuvo que pasar por una segunda operación 3 años y medio después de la sanidad de cáncer. Yo estoy segura de que Dios permitió que se indispusiera para comprobar que el cáncer desapareció. Solo una cirugía podía demostrarles la sanidad a los que tuvieran dudas. Stella se recuperó de la operación de vesícula con una rapidez que asombró aún más a los médicos. Después de un mes, cuando volvió al médico de familia para hacerse un examen, él la abrazó y le dijo: «Estoy tan contento. Usted y su familia son ejemplos vivientes para nosotros de lo que puede hacer la fe». La vida de los Turner fue muy diferente desde la sanidad de Stella. Son mucho más unidos que antes. Todos en la familia viven más cerca del Señor. Van siempre a los servicios religiosos de la señorita Kuhlman y a los de su propia iglesia también. Stella nunca se pierde ni uno de nuestros programas radiales. Mientras que antes Herbert solo podía escuchar el programa sus días libres, ahora está jubilado y escuchan juntos el programa todos los días de rodillas, orando y con acción de gracias. Leen la Biblia diariamente y dan testimonio del poder de Dios en sus vidas. Ni el marido, ni la esposa, ni los médicos, ni la predicadora sabemos qué ni cómo sucedió. Solo sabemos que Dios lo hizo. Esto es lo único que necesitamos saber. Oh Cristo Jesús, nos quedamos asombrados delante de tu presencia. No podemos decir cómo hiciste esto. No podemos analizar las obras del Espíritu Santo. Solo sabemos que estos milagros fueron verificados por tu poder. Por el resto de nuestras vidas te daremos a ti la alabanza, la honra y la gloria, porque tú eres digno. Que Dios los bendiga.